¿Alguna vez has leído algo, entendido perfectamente lo que decía y aún así tardado años en saber realmente de qué estaba hablando? Me refiero a ese tipo de entendimiento que no vive en la mente, sino en la experiencia acumulada, donde de repente, en medio de una situación completamente cotidiana, algo hace clic, donde lo que antes era un concepto que podías explicar con palabras se convierte en algo que puedes reconocer en el cuerpo, en la vida, en las relaciones, algo que ya no solo sabes, sino que entiendes de verdad. A mí me pasó con mis propias ideas, con el principio que consideré más importante de todo lo que enseñé, con el consejo que di más veces, en más contextos, a más personas distintas a lo largo de toda mi vida. Soy Dale Carnegie, y ese consejo es este: haz que la otra persona se sienta importante. Simple, ¿verdad? Casi demasiado simple, tanto que cuando la gente lo escuchaba por primera vez, asentía con la cabeza de esa manera particular que tienen las personas cuando creen que ya saben algo. Lo anotaban en su cuaderno, lo subrayaban en el libro, lo recordaban como uno de los principios de Carnegie y pasaban a la siguiente idea como si hubieran terminado con ese. Pero lo que tardé en darme cuenta, y lo que sigo descubriendo cada vez que reflexiono sobre ello con honestidad, es que nadie lo entiende del todo la primera vez, incluyendo, durante mucho tiempo, yo mismo. Porque hacer sentir importante a alguien no es lo mismo que decirle que es importante. No es un elogio calculado, no es una técnica de conversación que aprendes y ejecutas, no es una frase que repites ni un gesto que imitas. Es algo mucho más profundo y mucho más exigente que todo eso. Es una convicción que tienes que tener antes de abrir la boca. Y ahí está todo el abismo entre quienes aplican este principio como actuación y quienes lo viven como manera genuina de estar en el mundo. Permíteme contarte algo que observé repetidamente a lo largo de los años, en distintos contextos y con distintos tipos de personas. Cuando enseñaba mis principios en clases y cursos, había siempre un tipo de estudiante que salía muy entusiasmado. Tomaba notas meticulosas, practicaba en casa. Al día siguiente llegaba al trabajo, a su casa, a sus conversaciones, con la determinación de aplicar lo que había aprendido. Recordaba nombres, hacía preguntas a las personas sobre sus vidas, sonreía con más frecuencia, dejaba hablar al otro antes de hablar él, buscaba el punto de acuerdo antes de entrar en el desacuerdo, elogiaba cuando había algo genuino que elogiar, y al principio funcionaba. La gente respondía bien, las conversaciones fluían mejor, había más armonía en el ambiente de trabajo, más calma en la pareja, más apertura en las negociaciones, pero pasaban unas semanas, a veces un mes, y algo empezaba a fallar de una manera que era difícil de nombrar con precisión. Las relaciones no se profundizaban a pesar de todos los esfuerzos. Había cordialidad, sí, incluso más que antes, pero no verdadera cercanía. Las personas cercanas empezaban a sentir algo raro, aunque no pudieran articularla exactamente. Había una sensación de algo artificial flotando en el aire, como si las interacciones estuvieran siendo gestionadas en lugar de vividas, como si hubiera una mano detrás del telón moviendo hilos con habilidad pero sin alma. ¿Por qué pasaba esto? Porque ese estudiante, con toda su buena voluntad y todo su esfuerzo, había aprendido las formas sin el fondo. Había aprendido a ejecutar los gestos y las palabras y los comportamientos que comunican consideración hacia el otro, sin haberse preguntado nunca de manera honesta si realmente, en su interior, creía que esa persona era importante, no como concepto abstracto, no como principio que afirmaría si alguien le preguntara, sino de manera concreta y personal. Creo que esta persona específica, con su historia específica, con sus preocupaciones específicas, con sus sueños quizás nunca dichos, ¿es importante? No solo útil para mí, no solo relevante en este contexto, sino importante en sí misma, y la respuesta honesta, en muchos casos, era no, o al menos no lo había pensado nunca así. Y los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a esa diferencia. Es una de las capacidades más fascinantes de nuestra especie. Podemos no saber nombrar exactamente lo que percibimos, podemos no poder explicar con palabras por qué algo se siente falso, pero lo sentimos, en el tono de voz, en la calidad de la atención, en algo que está más allá de las palabras y que las palabras, por más bien elegidas que estén, no pueden disimular completamente.
Sabemos cuando alguien nos escucha porque genuinamente le importa lo que decimos, y sabemos cuando alguien nos escucha como parte de una estrategia, por más educada y sofisticada y bien ejecutada que sea esa estrategia. La primera nos nutre, nos hace sentir vistos de una manera que es difícil de encontrar en la vida cotidiana. Nos da energía. La segunda, con el tiempo, nos produce una fatiga sutil y una distancia que se abre sin que nadie haya dicho nada ofensivo ni hecho nada claramente incorrecto. Solo la sensación de que algo en esa relación no termina de ser real. Y entonces llegamos al nudo verdadero de este consejo. El problema no estaba en la técnica era correcta. El problema estaba en la creencia que la técnica tenía que venir a expresar y que, en muchos casos, simplemente no estaba ahí. Porque la técnica sin la creencia es como una envoltura vacía. Puede parecer bien por fuera, pero cuando alguien la abre y no encuentra nada dentro, la decepción es peor que si nunca hubiera habido envoltura. ¿De verdad crees que las personas que te rodean son importantes? No en abstracto, no como respuesta rápida a una pregunta que suena retórica, sino en la práctica concreta y cotidiana de tu vida. En las interacciones de todos los días, no solo con las personas que te importan profundamente o que tienen algo que necesitas, sino con todas las personas con las que no conoces. Con las que conoces pero no te interesan particularmente, con las que te parecen difíciles o aburridas o irritantes. ¿Crees que el empleado que sirve tu café tiene una historia que vale la pena conocer? ¿Que el compañero de trabajo que te parece irritante está luchando con algo que tú no ves? ¿Que la persona con la que llevas años conviviendo todavía tiene dimensiones que desconoces completamente porque nunca has tenido la curiosidad de explorarlas? ¿Que el extraño que se sienta a tu lado en el transporte público lleva adentro una vida tan compleja, tan rica, tan llena de alegrías y de pérdidas como la tuya? Si la respuesta honesta es no o no lo sé, o nunca me había preguntado eso, no te juzgo. Es una respuesta más honesta que el sí automático que muchos darían sin haber pensado genuinamente en la pregunta, porque vivimos en un mundo que nos entrena sistemáticamente para relacionarnos de manera funcional. Las personas son, en el modelo de relaciones que la cultura moderna nos ofrece implícitamente en casi todo lo que consumimos y todo lo que nos rodea, proveedores de algo, información, compañía, aprobación, servicios, estatus, placer, utilidad. Y en ese modelo, la pregunta de si son importantes en sí mismas, independientemente de lo que pueden aportarte, apenas tiene espacio. No porque seamos malas personas, sino porque el ritmo de la vida moderna, la cantidad de interacciones que tenemos, la superficialidad de muchos de los espacios donde nos relacionamos, todo eso conspira para que tratemos a la gente como funciones, en lugar de como seres humanos completos. El mesero es la función de traer lo que pediste. El conductor es la función de llevarte a donde vas. El colega de pasillo es la función de responder cuando necesitas algo. Y así, persona a persona, interacción a interacción, construimos sin quererlo un mundo donde estamos rodeados de gente pero profundamente solos. Yo venía de un mundo así, no del mundo moderno, claro, pero sí de un mundo donde la invisibilidad era muy real. Crecí en la pobreza en una granja en Missouri, en una familia que tenía muy poco en términos materiales y que vivía con la presión constante de lo que faltaba. Y lo que más recuerdo de esa época no es la escasez económica, aunque estaba muy presente. Es otra cosa que me marcó de una manera diferente y más profunda. Es la sensación de no ser visto, de ser uno más en un mundo que tenía cosas más urgentes de qué ocuparse, de que lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo quería aprender o explorar o preguntar, no tenía demasiado peso para los adultos que me rodeaban. No por maldad, por la presión de la vida, por el cansancio, por la falta de espacio mental para más de lo que ya tenían. Pero recuerdo con una claridad que el tiempo no ha borrado los momentos en que alguien se detenía y me prestaba atención real. Un maestro que hacía una pregunta y esperaba mi respuesta de verdad, no como trámite, sino con genuina curiosidad por lo que diría. Un vecino que me hablaba como si mis ideas tuvieran valor. Una persona que me miraba de una manera que decía, lo que tú piensas importa. Esos momentos eran escasos, pero los recuerdo con una nitidez que todo lo demás no tiene. Porque en esos momentos algo muy básico y muy necesario sucedía. Me sentía importante.
No importante en el sentido de especial o superior, importante en el sentido más sencillo y más fundamental, que yo existía, que había algo en mí que merecía ser visto, que mi presencia en el mundo tenía peso. Y creo que esa experiencia temprana, esa alternancia entre la invisibilidad y los momentos de ser visto de verdad, fue la que me llevó décadas después a escribir sobre esta necesidad humana. Porque no la aprendí en un libro de psicología, la aprendí en mi propia piel, en la diferencia que sentía en el cuerpo cuando alguien me veía de verdad frente a cuando era invisible. Y lo que entendí con el tiempo, trabajando con miles de personas en contextos muy distintos, es que esa experiencia no era particular mía, era universal. Todo ser humano, sin excepción, lleva esa misma necesidad, la necesidad de sentir que importa, que su existencia tiene peso, que cuando habla, alguien escucha, que cuando lucha, alguien lo ve. William James, el gran psicólogo y filósofo americano, y uno de los pensadores que más profundamente influyeron en mi manera de ver al ser humano, decía que el deseo más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado, no admirado, que puede ser distante y frío, no envidiado, que implica una distancia y una competencia que separa en lugar de unir, apreciado, reconocido en el valor específico y único que uno tiene como persona, visto por quien se es, no solo por lo que se hace o lo que se tiene. Y cuando alguien te aprecia de verdad, no como técnica sino como convicción genuina, lo sientes en el cuerpo de una manera que no puedes confundir con nada más. Es como si algo que llevabas tenso, que quizás ni siquiera sabías que llevabas tenso, se relajara, como si pudieras respirar un poco más hondo, como si el mundo fuera, aunque sea por la duración de esa conversación, un lugar un poco más seguro para ser quien eres. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir eso? Y ahora la pregunta más difícil, la que quiero que te lleves contigo al terminar este tiempo que hemos compartido. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste sentir eso a alguien? No con palabras bonitas preparadas de antemano para causar efecto, no con un elogio calculado para conseguir algo a cambio, sino con la calidad de tu atención, con tu genuina presencia, con el simple y extraordinario acto de hacer sentir a alguien que lo que dice, lo que es, lo que vive, importa. Hay algo más que quiero explorar antes de hablar de cómo cultivar esto en la práctica, porque creo que hay un error muy común que la gente comete cuando intenta aplicar este principio. El error es creer que hacer sentir importante al otro es principalmente una cuestión de lo que dices, de los elogios que distribuyes, de las preguntas que formulas, de los gestos de reconocimiento que incluyes en las conversaciones, y todo eso contribuye. Las palabras importan, los elogios sinceros importan, el reconocimiento explícito importa, pero lo que más importa, lo que realmente llega a la otra persona de manera profunda y duradera, no es lo que dices, es lo que comunica tu presencia antes de que abras la boca. Es la calidad de tu atención antes de que pronuncies una sola palabra. Cuando alguien llega a hablar contigo y percibe que una parte de ti está en otro lugar, que estás mirando la pantalla de vez en cuando, que estás esperando que termine para poder hablar tú, que tus respuestas son más rápidas que el tiempo que requeriría haber escuchado de verdad lo que dijo, todo el elogio del mundo no va a compensar ese mensaje silencioso que ya recibió. El mensaje silencioso es: en este momento hay cosas más importantes que tú, y el ser humano lo recibe, aunque no lo diga, aunque sonría y continúe la conversación con amabilidad, lo registra, y ese registro afecta algo en la relación aunque nadie lo nombre. En cambio, cuando alguien llega y siente que tienes toda tu atención, que lo que está diciendo llega a ti de verdad, que te lo estás tomando en serio, algo completamente diferente ocurre. El mensaje silencioso en ese caso es: en este momento, tú eres lo más importante que hay en mi mundo. Y eso, sin una sola palabra de elogio, ya le ha hecho sentir algo que la mayoría de personas recibe con muy poca frecuencia en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo construyes esto de manera genuina? ¿Cómo pasas de entender el principio a vivirlo de verdad, no como actuación, sino como manera auténtica de estar en el mundo? Lo primero es hacer un inventario honesto esta semana. Elige a una persona de tu entorno cercano, alguien que ves con frecuencia, y hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué sé de esta persona que va más allá de su función en mi vida? ¿Qué sé de lo que la hace reír de verdad, de lo que la mantiene despierta por las noches,
de los sueños que lleva en silencio, de las pérdidas que la han marcado? Si la respuesta es poco o no lo sé, ahí tienes una invitación, no una obligación ni un reproche. Una invitación a descubrir a alguien que ya está en tu vida, pero a quien quizás todavía no conoces del todo. Lo segundo tiene que ver con ese impulso tan universal de contar tu historia en cuanto el otro termina de contar la suya, de encontrar el puente entre lo que dijo y algo tuyo, algo que te pasó a ti, algo que también viviste. Ese impulso no es malo, viene de querer conectar, pero a veces interrumpe algo que podría ir más profundo. La próxima vez que alguien te cuente algo, resiste ese impulso un momento. Quédate en su historia. Haz una pregunta que muestre que escuchaste de verdad, que quieres saber más, y observa qué pasa cuando alguien siente que tienes genuina curiosidad por su mundo. Lo tercero es el reconocimiento explícito de cosas pequeñas y cotidianas. Las personas hacen cosas por nosotros todo el tiempo que pasamos por alto porque son pequeñas o porque se supone que forman parte de sus obligaciones. Llegaron a tiempo. Respondieron cuando necesitabas algo. Se acordaron de un detalle que mencionaste. Hicieron algo que te facilitó la vida sin que nadie se lo pidiera. Nómbralo, díselo. No en un mensaje rápido de texto, sino de una manera que diga que lo notaste de verdad. Ese reconocimiento tiene un poder desproporcionado con respecto a su tamaño. Lo cuarto es usar el nombre de las personas, pero de una manera que no se sienta mecánica, no en cada frase, que eso resulta extraño, sino en algún momento natural de la conversación, en el momento en que lo que estás diciendo requiere que sea personal, que sea dirigido a esa persona específica. El nombre propio es la palabra más personal que existe. Usarlo bien comunica que ves a un individuo, no a una función. Y lo quinto es una práctica de cierre de día que requiere solo un par de minutos. Antes de dormir, piensa en una persona con quien hayas interactuado y hazte esta pregunta. ¿Salió esa persona de nuestra conversación sintiéndose un poco mejor de lo que entró? No por lo que le dijiste, sino por cómo la hiciste sentir, por la calidad de tu presencia, por si estuvo en un espacio donde sintió, aunque sea por un momento, que importaba. Este consejo, que parece simple, el consejo de hacer sentir importante al otro, no es una técnica de relaciones públicas, ni una estrategia de ventas, ni un truco para conseguir lo que quieres de la gente. Es una filosofía de vida, es una postura ante los seres humanos que dice: cada persona que se cruza en mi camino lleva adentro una historia que merece ser escuchada, una lucha que merece ser reconocida, una luz particular que merece ser vista. Y cuando empiezas a vivir desde esa postura, no de manera perfecta ni constante, sino como dirección hacia la que caminas con intención, algo cambia. No solo en tus relaciones, en ti, en cómo te sientes al final del día, en la calidad de lo que construyes con las personas que te importan, en la persona en la que te estás convirtiendo, conversación a conversación, interacción a interacción. Y cambiar la manera en que miras a los seres humanos es quizás el cambio más profundo y más duradero que puedes hacer en tu vida. Vivimos en una cultura que celebra la visibilidad, que premia al que habla más fuerte, al que tiene más seguidores, al que ocupa más espacio en la conversación pública, que valora la elocuencia por encima de la escucha, el brillo personal por encima de la capacidad de iluminar a los demás. En ese contexto, hacer sentir importante al otro es un acto casi subversivo, porque va en contra de la dirección en que el mundo nos empuja, va en contra del impulso de ser nosotros los que importamos, los que son vistos, los que ocupan el centro. Y sin embargo, las personas que en mi experiencia han tenido el impacto más profundo y más duradero en los demás no fueron las que ocuparon más espacio, fueron las que supieron hacer espacio para los demás, las que, en lugar de brillar solos, iluminaron a quienes tenían alrededor. Esa capacidad, la de iluminar a los demás, de hacer que las personas que están contigo se sientan más vivas, más capaces, más ellas mismas que cuando llegaron, esa es la forma más auténtica y más duradera de influencia que existe. No la influencia que se mide en seguidores o en ventas, la influencia que se mide en cómo se sienten las personas después de haber estado contigo. Durante mucho tiempo, yo mismo me equivoqué en esto. Enseñaba principios sobre cómo relacionarse mejor con los demás y al mismo tiempo cometía el error que estaba describiendo. Me importaba la audiencia,
Me importaba el éxito de mis cursos, me importaba el reconocimiento que venía de enseñar bien, y en algunos momentos esa preocupación por el impacto de lo que hacía me alejaba de lo que más importaba, la persona específica que tenía enfrente, no la audiencia abstracta, la persona, con su historia específica, con su lucha específica. Tardé en darme cuenta de que el principio que enseñaba también se aplicaba a mí, que la persona más importante no era la audiencia en general, sino la persona concreta que estaba frente a mí en ese momento. Lo cuento no como confesión dramática, sino como ilustración de algo que creo que es universal. Este trabajo nunca termina, incluso para quien lo enseña. Siempre hay un nivel más profundo al que llegar. Hay algo que ocurre cuando tratas cada interacción, incluso las más breves y las más aparentemente irrelevantes, como si la persona que tienes enfrente mereciera ser vista. El panadero con quien hablas 30 segundos cada mañana, el vecino con quien te cruzas en el ascensor, el desconocido que necesita una indicación. Cuando tratas esas interacciones como encuentros reales, en lugar de como trámites, dos cosas suceden. La primera es que esa persona tiene, por un momento, la experiencia de ser vista, y eso tiene un valor que no podemos medir, pero que es real. La segunda es que tú mismo te entrenas en una manera de estar en el mundo que con el tiempo se vuelve natural, que deja de requerir esfuerzo consciente y se convierte en la manera en que llegas a las personas por defecto, no como actuación, como carácter. Y cuando esa manera de ser se convierte en tu manera por defecto, algo cambia en la calidad de tu vida entera, en tu experiencia cotidiana del mundo, en la riqueza de lo que encuentras cuando te permites ver a las personas que te rodean. La necesidad de sentirse importante no es una debilidad humana que habría que superar o trascender. Es una parte fundamental de lo que somos. Es la señal de que somos seres relacionales, que necesitamos el otro para completar algo que solos no podemos completar. Y cuando honramos esa necesidad en los demás, cuando tomamos en serio que cada persona que se cruza en nuestro camino lleva esa necesidad adentro, no estamos siendo ingenuos ni idealistas. Estamos siendo profundamente realistas sobre lo que los seres humanos necesitan para funcionar bien. Y al hacerlo, no solo mejoramos las relaciones de los demás, nos damos algo a nosotros mismos. La experiencia de ser alguien que contribuye al bienestar de los seres humanos que pasan por nuestra vida, y esa experiencia, practicada con regularidad y con honestidad, construye algo en ti que ningún éxito externo puede construir.